Ya estamos de vuelta aquí en Ecuador Inmediato. Es un honor compartir con ustedes y gracias por acompañarnos. Hay encuestas que está haciendo nuestro CEO, el señor Paul Fernández, Jimmy Paul Fernández, a quien ya agradezco la gentileza de hoy acompañarnos en el estudio. A ver, siempre es una buena pregunta que yo trato de hacerla con frecuencia porque yo quisiera que cada uno de nosotros entienda de que no estamos solos en el mundo, que no estamos aislados y que cualquier hecho que nosotros lo vivamos en el país es visto desde fuera. Y entonces yo quisiera saber, y qué mejor que la visión de una ecuatoriana, de una mujer ecuatoriana, para que enfoque este tema. Y por eso le he convocado a Tamara Hidrobo para que nos acompañe. Tamara, qué gusto tenerle con nosotros. Gracias por estar acá. Eh, Qué bienvenida, aunque sea para que la visión, que siempre será crítica sin duda, nos refresque la memoria y nos ponga muy claro. Tamara Hidrobo, ¿cómo se le ve al Ecuador desde fuera? Tamara está en los Países Bajos y desde ahí nos enfoca. Bienvenida, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés. Francisco, muchísimas gracias por el espacio. Es un honor estar aquí en Ecuador Inmediato. Un saludo muy fuerte a tu equipo que está ahí trabajándole también un fin de semana, a la audiencia que yo sé que es súper, súper fiel. ¿Cómo se le ve al país? Con mucha preocupación. Mira que aquí hace más de un mes salió un documental en neerlandés sobre el Ecuador. Y no era un documental que mostraba nuestras maravillas naturales, ni los paisajes, ni la comida. Era un documental que se enfocaba en toda la crisis del narcotráfico que existe en el país, la descripción de lo que pasa de las bandas, además la cantidad de toneladas de cocaína que llegan a Países Bajos en los puertos de Rotterdam y también de Amberes, que es el de Bélgica, que básicamente son países muy cercanos. Entonces, la gente me pregunta, no me ha preguntado esto y lo voy a decir aquí, la gente me pregunta, ¿qué está pasando en el Ecuador? Mis amistades me preguntan, ¿qué está sucediendo con tu país? Que hace más de 10 años yo lo llamaba el paraíso y ahora tengo que explicarles con detalle a mis amistades, familiares y vecinas, vecinos, qué es lo que está pasando con mi país, porque lo ven, lo sienten como un país en crisis, un país con inseguridad y sobre todo un país que se está desbordando con los asesinatos, las muertes, la inseguridad. Me preguntan cada vez cómo está mi familia, me preguntan si es seguro o no seguro viajar al país. Es doloroso, te voy a ser muy Y sincera. perdón, Tamara, ¿qué les contestas? Les digo la verdad, les digo que el ¿Y cuál país es la verdad? que las muertes en el país, la seguridad está rompiendo datos históricos. Y yo no lo digo, pero me dicen, es como Colombia en los años 80. Y mi respuesta es, sí, algo así, algo así. No somos un país productor, pero sí somos un país que somos de tránsito. Y sí, las muertes están duplicándose. Y sí, es inseguro salir a la calle. Y sí, la última vez que estuve en el país, que fue en abril de este año, yo tenía miedo de transitar en la calle y yo Correcto. andaba con muchísimo cuidado. Entonces, contestar a la gente que me pregunta qué está pasando con el país, decirles que el país está desmoronándose en una ola de violencia y de inseguridad y de falta de derechos, es decir la realidad. Me han preguntado, ¿vale la pena ir al Ecuador a hacer turismo? Y yo les digo, yo no me arriesgaría en la situación en la que está el país porque no hay una garantía de que tú puedas hacer turismo en el país sin que algo te pase. No hay una garantía que tú salgas a un restaurante y no te roben tus Puede pertenencias. pasar, claro. Ahora, Entonces, es triste, es triste. ¿puedes enfocar de quién es la culpa? Sí, yo diría claramente, no es mi relato, no es mi impresión, son los datos. Yo le pongo nombre y apellido a esta crisis de dos personas. El uno es Guillermo Lazo Mendoza y el otro es Lenín Moreno Garcés. ¿Y por qué les pongo nombre y apellido? Porque fue el presidente Lenín Moreno, ahorita es el presidente que tenemos, Guillermo Lazo, y al ser los presidentes, de tener un sistema tan presidencialista, tan dependiente de ese liderazgo de un presidente, el hecho de que no hayan podido garantizar derechos y que hayan sido cómplices
de lo que está pasando con el país ahora, porque el país del Ecuador desmoronándose no se toma un año, 2 años, una semana, es todo un proceso. Y no me pueden decir que todo tienen que echarle la culpa. Yo le digo al omnipresente, el omnipresente es Rafael Correa porque está en todas partes todo el tiempo y en todas las Sí, conversaciones. todas las palabras, o sea, así de claro, sí, cierto es. No se le puede echar la culpa a su gobierno que hace 6 años dejó de ser gobierno, pero ahora tenemos dos hombres con nombre y apellido que son responsables desde el gobierno, desde la ejecución del poder ejecutivo, desde la ejecución de las políticas o la ausencia de políticas de presupuestos que garantice que el país y el sistema, la sociedad, el Estado, esto que llamamos Estado, que no es una entelequia, es un ecosistema. Yo digo, es un ecosistema, el Estado es un ecosistema que no funciona, que está derrumbándose, que inclusive está arrebatando derechos y que básicamente están migrando para otros lados. No tengo que contarles lo que ha pasado con Guillermo Lazo estos días en las Naciones Unidas. No tengo que contarles la impericia, al parecer, de Guillermo Lazo, que repitió con palabra y coma otro Oye, discurso de Rajoy. ¿cómo impactó eso? Bueno, aquí no se sabe nada, pero, o sea, no salen en las noticias, ¿no? Aquí las noticias siempre son malas, siempre son de los muertos, los asesinatos. Es más, creo que el día martes salió una noticia en la mañana, el noticiero de mañana, el prime time que se llama, la preocupación que existe sobre la gripe aviar en Galápagos, que se han encontrado aves con Sí, gripes aviares y una niña que había eso es vacunado. verdad. O sea, eso llega acá. No se sabe nada todavía de la impericia de Guillermo Lazo, digo impericia, por no decir plagio con todas las palabras, que es una vergüenza. Bueno, ayer decían que era el Día del Orgullo ecuatoriano y a mí les digo honestamente, yo me siento orgullosa de ser ecuatoriana, yo ejerzo esta identidad con toda mi orgullo, mis raíces y mis luchas. Y no puedo yo dejar de decir, hablar que lo que es el Ecuador, lo que representa el Ecuador desde el presidente Guillermo Lazo hasta la violencia, no retrata y no significa lo que es mi país y las personas que vivimos o que viven en el país o nacimos en ese país o luchamos por ese país donde quiera que estamos. Romualdo Sarongo te envía un saludo cordial desde Nashua, New Hampshire, Estados Unidos. Oye, y a propósito de Estados Unidos, ¿cómo se miró a esa declaración del alcalde de Nueva York, Eric Adams, de que los ecuatorianos están destruyendo Nueva York? ¿Cómo lo tomaste? Debe haber trascendido allá, me imagino. Sí, la crisis de Nueva York de migrantes y la crisis de latinoamericanos que están cruzando la selva de Darién llegó acá y trascendió acá. Obviamente, en Europa tenemos también las olas migratorias de África y llegan usualmente a Grecia, Italia. Tenemos una crisis de refugiados de Ucrania. Aquí el país, por decirles algo, Países Bajos es 7 veces más pequeño en territorio que el Ecuador y tenemos, bueno, de la misma población, es decir, 18 millones, pero dicen que el Ecuador son 16 millones. Y hay una crisis de espacio. Para darte una idea, la gente que está refugiada aquí tiene que hospedarse en botes, o sea, en cruceros pequeños o en cruceros grandes porque no hay cabida para la cantidad de refugiados. Entonces se mira a los Estados Unidos con esta crisis de latinoamericanos atravesando el Darién para llegar a los Estados Unidos y llegar a Nueva York y se sabe que está colapsado. Lo triste es conocer y saber que muchos, miles de esas personas son ecuatorianas, además que llegan y que ya se encuentran con una situación de desesperación, de desolación, que están tratando inclusive de regresar, es decir, la lucha por los latinoamericanos llegar a los Estados Unidos y después pedir de alguna forma los devuelvan a sus países de origen porque Nueva York está colapsado. Entonces, se ve desde lo que se llama el norte global esta sensación de que el sur global obviamente está en desesperación por tratar de salir de la pobreza, de la miseria, y no se entiende muchas veces que países latinoamericanos que tienen una riqueza natural, que han sido países apreciados por el turismo europeo. No solamente hablo por Galápagos, Ecuador ha sido siempre un país al que hay que visitar, al que hay que conocer. Colombia no era tanto por la violencia, pero Ecuador y Perú sí. Ahora el Ecuador ya no entra, inclusive aquí el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene un mapa coloreado, el Ecuador en color amarillo. En color amarillo ¿Y y eso ya qué significa?
alerta, o sea, tú tienes el color blanco, que es básicamente, Abierto, normal. sí, puedes ir, el amarillo tienes que tener la alerta, la naranja, o sea, la típica, los colores, la naranja, que Claro, ya hay peligro, y la línea roja donde te piden que no vayas. Y la línea roja obviamente es el borde, con Colombia y Esmeraldas, tiene ya, la provincia de Esmeraldas ya tiene el color naranja. Es decir, que te aconsejan no ir porque es inseguro. Entonces, ves toda esta crisis de migración, pero no se entiende cómo un país maravilloso, con naturaleza maravillosa, entra en esta crisis. Llega la información de que hay crisis de narcotráfico, de que hay violencia, y que básicamente es la Colombia de los años 80. Es muy triste, Francisco, es doloroso. Y sí, es una verdad, una realidad que no puedo decir, no, no es cierto, sí, lo es. eso lamentablemente es cierto. Melba Palacios, mi saludo y admiración a Tamara, una mujer valiosa y luchadora de los derechos de las mujeres. Correcto, gracias Melba por ese saludo, pero sobre todo porque Tamara empezó señalando algo que sí, ante el mundo es preocupante. ¿Cómo estamos en ese tema de los derechos? Sobre todo si tomas en cuenta una campaña electoral como la que estamos viviendo, con una candidata mujer que les diga derechos a las personas, no solo a las mujeres, el derecho a la salud, el derecho a la educación, eh, el derecho a la vida en el caso de las mujeres y las cifras de los femicidios, o la privatización de la seguridad social. Te pregunto, ¿cómo nos ven desde fuera? ¿Cómo ven la campaña electoral desde fuera? ¿Qué se dice? Tamara Hidrobo. Fue súper confuso explicar qué es lo que pasó, porque primero dijeron, ¿qué está sucediendo? Obviamente el asesinato de Fernando Villavicencio trascendió al país en otro nivel, Me y imagino. tratar de entender cuál es la disputa, pero se suponía que teníamos un presidente por varios años. ¿Qué pasó? Que no cumple su periodo, ¿no? Entonces, explicar eso también, explicar lo que significó la muerte cruzada, la solución de la asamblea, y ahora tener estos binomios que básicamente hablemos con nombre y apellido. Verónica Vara es una señora básicamente privatizadora, de todo sentido, y ella retrata este posicionamiento, esta retórica de la derecha extrema, del rechazo al Estado y de no creer ni siquiera en los derechos como derechos humanos, sino como algo que hay que privatizar y algo que tú tienes que pagar. Hablemos de la salud, la educación. No lo digo yo, lo ha dicho Verónica Abad en todas sus intervenciones, que ustedes pueden buscar, y hay demasiadas, hay más de una. No es que se equivocó, no, es la forma como ella piensa. Entonces, el momento que yo explico y cuento, y la gente dice, bueno, ¿quiénes van a ser, quién puede ser presidente? Ah, un niño rico, pero él es dueño de los bananos, ¿cierto? Porque es como conocen un poco la empresa de Novoa, aquí el banano es muy cotizado, y su binomio, una mujer que es privatizadora, y claro, cuando yo explico lo que ella dice y la retórica que ella tiene, yo les voy a ser muy honesta, Francisco, la gente se ríe, y me dice cómo es posible, y no entienden cómo es posible Es que, que en es el que no es Ecuador comprensible, créeme que no lo es. no lo es. No lo es. ¿Cómo la gente? Y me preguntan, ¿pero por qué votan por personas así? Y claro, me dicen, ¿cuál es la otra opción? Entonces, cuando yo explico cuál es el binomio de la Revolución Ciudadana, la gente dice, pero eso es Rafael Correa. ¿Cómo la gente puede, la novedad, de volcarse por esta derecha irracional? Porque hay derecha, tenemos que reconocer legítimamente, con posturas de derecha, que inclusive son respetables, pero esta extrema derecha irracional, que no tiene ningún sentido común de arrebatar, la conceptualización de lo que son los derechos humanos. La gente se ríe, Francisco, y no es una broma lo que les estoy contando. Cuando yo Claro, no, explico pero y algo, pongo algo antecedentes, peor, como te sí, dice acá Renzo Dan. O sea, lo preocupante es lo que está bien en el país, por supuesto, pero es espeluznante que el candidato a la derecha esté puntuando la intención de voto en el Ecuador. A pesar de lo que les digas, ¿cómo les explicas que está ganando en preferencia electoral? es complicado aceptar, Francisco, que a nuestra gente, a nuestro pueblo se lleva mucho por las emociones, y por las pasiones. Y las pasiones pueden ser pasiones buenas, feligresías buenas, pero pueden ser también pasiones con odio y racionalidades que no aceptan ninguna conversación, ningún análisis.
Las latinoamericanas, los latinoamericanos, lo puedo decir esto también porque viví en Colombia más de 2 años y conozco y he viajado en la región y me he interactuado mucho con, sobre todo con mujeres de América Latina. Somos personas muy pasionales que sentimos las emociones, ¿no? No solamente cuando cantamos o leemos, no, No, es un cuando sentimiento votamos. colectivo. La política es una pasión para nuestra región. Sentarte y hablar de política, no solamente en el Ecuador, sino en cualquier país latinoamericano, es algo que apasiona y es algo que te mueve las emociones. Y la gente responde frente a esas emociones. Entonces, cuando tú tratas de tener un debate de ideas, de propuestas, de concretizar, de analizar, de cuestionar de dónde viene, cómo sostienes una propuesta política, cómo sostienes una postura por ejemplo, privatizadora o neoliberal que está detrás de esos intereses, ya nos cuesta un poco más. Entonces, nos ven y nos sienten en el exterior como personas muy emocionales, muy pasionales y por ende con falta de racionalidad, con falta de la capacidad de debatir y de comprender qué está detrás de nuestras pasiones y nuestras emociones. Entonces, aquí en Europa, Rafael Correa lo reconocen como uno de los presidentes que más hizo por el país, una de las imágenes, de uno de los personajes más reconocidos de América Latina y el Caribe. Esto puede causar muchos costos en el Ecuador, en esta gente que cree lo que ha querido creer en contra de Rafael Correa, pero él es un personaje muy respetable, muy admirado, muy cuestionado también por las pasiones que levanta, más que por las cuestiones concretas que significó su gobierno en el Ecuador. Entonces no se entiende, la gente no comprende cómo el Ecuador estaba en camino al desarrollo con los índices. Yo digo que estábamos tocando, sintiendo el desarrollo como país y de pronto esto se rompe Se y perdió. se perdió y además entramos en una situación oscura, en un desmoronamiento de la sociedad, la violencia, las muertes, los asesinatos, los sicariatos, la droga, y la gente dice, ¿qué está pasando? Me cuesta mucho Y, explicar qué está claro, pasando. y la pregunta es lógica. ¿En qué momento se dañó el Ecuador? Si estábamos tan bien, ¿en qué momento se dañó el Ecuador? Yo les doy la respuesta. El 4 de febrero del 2018, después del 7 veces sí. No antes, después del 7 veces sí, con la elección de Trujillo y todo lo que vino con Lenín Moreno, la elección de Guillermo Lazo, todo lo que ha ocurrido. Y el país realmente está en una situación extremadamente crítica. En medio de eso, cuéntame un detalle. ¿Cómo tomar o entender lo de las elecciones para los migrantes y la repetición de las elecciones para los migrantes? Tamara Hidrogo. Con un suspiro acompañado, Francisco, a ver, eh, durante el gobierno de Rafael Correa se instaló ya el voto, los consulados y las embajadas tenían este trabajo logístico de asegurar todo el proceso del voto, de las elecciones. Yo estuve en la mesa electoral, les cuento que una infidencia, en el 2008, cuando se ratificó la Constitución, cuando votamos por la Constitución, y cuando, creo que fue en el 2008, y cuando volvimos a elegir a Rafael Correa como presidente, yo estuve en la mesa, digamos, ¿no? Recibiendo el paquete electoral sellado, haciendo todo lo que hacen las personas en el país, en las mesas receptoras del voto, Normal. igualito. Eso en todas las mesas, en todos los recintos electorales, las embajadas y los consulados cumplían ese rol logístico. La gente acudía a votar a sus embajadas consulados, sí, que cuesta movilizarse, sí, que hay tiempo, que las y los migrantes, muchos trabajan en fin de semana, en el domingo, que son los días de las elecciones, pero era una fiesta. Era un momento de encontrarnos entre nosotros, de estar en tu casa, si ibas al embajado, al Y yo lo viví consulado, en de México, encontrar con el verás. distinto. Esto sucedía y esto ha sucedido continuamente en las elecciones. Después de que Lenín Moreno empezó y todo lo que significó su gobierno, los consulados y las embajadas empezaron a hacer todo menos a responder en las necesidades de las y los migrantes. Esto se sabe. ¿Qué sucede? Al Consejo Nacional Electoral se le ocurre
se le ocurre, sostiene que una forma de asegurar el derecho al voto era implementar el voto telemático. El voto telemático, que es una cuestión totalmente diferente al voto electrónico. No confundamos, por favor, yo creo que es súper importante entender eso. El voto electrónico es cuando te llevan la urna electrónica y tú votas en la urna electrónica. El voto telemático es cuando te ponen un sistema que tú no ves y que tienes que entrar por el internet. Al CNE se le ocurrió para las elecciones seccionales del 5 de febrero implementar el voto telemático, no en todas las zonas electorales, digamos. Somos 3 circunscripciones en el exterior: América Latina, el Caribe y África, 1, Estados Unidos y Canadá, 2, y Europa, Asia y Oceanía, 3, que es la más numerosa por la cantidad de inmigrantes que viven en En esta esta zona. zona, claro. 101 zonas electorales alrededor del mundo. 49 de esas zonas en las elecciones del 5 de febrero pasados fueron presenciales, es decir, que fue la gente a votar en la papeleta para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y para el referéndum de las 8 preguntas que tuvimos, ¿sí? 52 de esos recintos, es decir, en ciudades, por ejemplo, aquí Países Bajos solamente tiene La Haya, pero España tiene varios: Madrid, Barcelona, Murcia, y algunos de ellos fueron presenciales con mayor cantidad de votantes, las otras telemáticas. 52 zonas electorales teníamos el voto telemático el 5 de febrero. Y ya hubo fallos, Francisco. Yo estuve 3 horas Claro, intentando votar. eso ya se supo, ¿no? Ya Eso existieron fallos. Ya, y aquí déjame que te resuma con esta pregunta. ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué pasó ahora? ya. Después de todo esto que te cuento, casi el 50% presencial, otro telemático, al CNE se le ocurre otra vez. Se le ocurre otra vez usar el voto telemático con este antecedente que falló el sistema. Argumentaron que era por falla de presupuesto, por falta de presupuesto. Argumentaron también, Diana Tamay lo ha dicho, por falta de tiempo, porque eso de que lleguen las valijas diplomáticas y que las embajadas y los consulados tengan que buscar la logística en tan corto tiempo no alcanzaba. Entonces sustentaron eso para implementar el voto telemático, que falló estrepitosamente. Además, no Pero es que solamente no falló una cosa, falló todo. Falló todo, pero además absolutamente todo. teníamos que registrarnos para poder votar, es decir, que no accedíamos en igualdad de oportunidades, de condiciones a votar. La gente empadronada tenía que registrarse. Si tú no estás empadronado, no podías registrarte, pero estabas empadronado, tenías que registrarte, y ese registro también falló. Después de registrarte, tenías que votar. Tenías que acceder al enlace, verificar tu número de cédula y después recibir un código para poder ejercer tu voto. ¿Se dan cuenta la cantidad de Fue pasos imposible. y limitaciones? Y yo no pude votar. Yo fui una de las docenas de miles de ecuatorianos que no pudieron votar y no pudimos votar, y pasó lo que pasó, se sabe lo que se sabe. Ahora, el CNE ha asignado algo así, tengo entendido lo que he escuchado de la misma Diana Tamaín o de la información, que alrededor de $3 millones va a costar, y la gente está un poco espeluznada con esto, va a costar garantizar el voto presencial el 15 de octubre, donde las y los migrantes votaremos. Un proceso que la Cancillería no quiere trabajar. Y no querían hacerse cargo, inclusive Sí. los consulados a la maldita sea mandaron ya el correo por electrónico porque les tocaba. Ahora tienen que hacerse cargo de esto para que nosotros podamos elegir al presidente y vicepresidente, el binomio, las 6 curules que están en disputa, y además la curul por asambleístas nacional, donde hay una disputa también muy cercana entre los movimientos políticos y entre obviamente las listas que tenemos que elegir. Entonces, entre números y todo, tenemos que garantizar el acceso factible, que sea confiable, que sea además accesible, que sea transparente, como es el poder acercarnos a una urna, ejercer nuestro voto en la papeleta, y si hay algún problema siempre se pueden contar las papeletas. Ya saben lo que pasó con el voto telemático, ya saben lo del No, ya, sistema, ya saben todo lo eso que va a ni pasar. se les ocurra. Hasta ahí llego. Solamente dame tu respuesta final. ¿Anticipas un proceso normal de elecciones en el exterior?
Eso quiero esperar, eso deseo y eso ansío, y en caso contrario, el país, las y los migrantes, reaccionaremos y el país lo sabrá. Yo confío que esta vez, al tener una papeleta y al poder acudir a la urna presencialmente, creo, ojalá sea también un momento de fe, de esperanza, de confianza en este proceso para las y los migrantes, y en la posibilidad de conectarnos y de poder decidir como es nuestro derecho por el futuro del país que tanto nos importa a muchas ecuatorianas y ecuatorianos que vivimos en el exterior. Yo espero que sí, Francisco, y yo iré a mi consulado, a mi embajada, y votaré con conciencia y Como, responsabilidad, y como eso invito a que lo corresponde, hagan todos. como corresponde. ¿Cómo te agradezco, Tamara? Una visión crítica y dura, pero necesaria. Yo termino con la encuesta que preparó Jimmy Paul Fernández, que dice, ¿la imagen del país a nivel internacional mejoró o empeoró en el gobierno de Lazo? 97% empeoró, mejoró solo un 2%, de 82 votos. Son encuestas inmediatas en este momento, son encuestas de 1 minuto, 2 minutos, pero es el sentimiento. Tamara Hidrobo, qué honor tenerte en casa. Vamos a contar contigo en los próximos días. eh, y realmente es grato saber que desde fuera también tenemos gente que es capaz de aportar con la visión que se tiene frente al país. Señora, muchas gracias. Es un honor siempre y esta es su casa. Gracias, Francisco. Un abrazo muy, muy fuerte. Esto es Ecuador Inmediato. Estamos en directo, señoras y señores. Déjenme que yo ahora regrese en un momento más con la posibilidad de entrevistar al presidente del Consejo de la Judicatura, el señor doctor Wilman Terán. Estamos en directo número 48.